Les damos la bienvenida a este webinar, Auditoría y Seguridad, la perspectiva del DBA, en donde conocerán cómo, con Blue Core Research, pueden garantizar las normativas de cumplimiento y con las exigencias de seguridad comprometidas. Todo ello de manera fácil, rápida y eficiente. Hoy tendremos como expositores a Verónica Niro, de Blue Core Research Argentina, Fernando Parra, de TC4B Ecuador, y Carlos Santamaría, de TK4B México. Adelante, Fernando. ¿Toda estrategia de auditoría ralentiza las aplicaciones? Muy buenas tardes, soy Fernando Parra. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante porque está relacionado acerca de este tema que evidentemente a todos nos tiene con los nervios siempre alterados. Y es que cada vez que utilizamos un esquema de auditoría, pues nuestros sistemas de alguna manera sufren. Pero lo importante es saber por qué. Y aquí vamos a revisar cuáles son esas diferentes estrategias arquitectónicas por las cuales ocurre esto. Y una vez que conozcamos eso, por supuesto, tenemos ya opciones. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre cuando nosotros estamos activando un mecanismo de auditoría, pues tenemos temas de concurrencia. Es decir, activar la auditoría nativa en una base de datos normalmente nos genera problemas de concurrencia. Muchos accesos simultáneos a un mismo objeto, muchos accesos simultáneos a un mismo bloque, que hacen que se produzca este segundo evento. Caramba, tenemos encolamiento. Ya tenemos dos situaciones complejas. Por un lado, la concurrencia de los usuarios provoca que se genere un encolamiento, es decir, muchísimas más sesiones activas en la base de datos, solo por haber generado o solo por haber activado un esquema de auditoría. Esquemas de auditoría, por supuesto, que vamos a revisar cuáles son. Es esto lo que queremos evitar, es esto lo que nos interesa analizar. Y el último, que es interesante, es que la mayoría de las instrucciones que tienen que ver con modificaciones de la base de datos, operaciones de DDL y de DML, es decir, truncados, commits, insert, updates, delete, todas esas generan una información importante en los archivos de red, pero no así lo que tiene que ver con los queries. Cada vez que ejecutamos un query, como no existe una modificación a los datos, como no existe ningún mecanismo de alteración a la información, pues no se graba en el archivo de redo. Por tanto, utilizar un esquema en el que leo estrictamente de los redos no me garantiza de ninguna manera que no estén accediendo a información comprometedora. Estos tres elementos son claves para entender qué sucede con un esquema de auditoría. La concurrencia, que no tiene ninguna otra cosa más que ver con la cantidad de usuarios simultáneos que están en el sistema. El encolamiento que se provoca porque los usuarios están accediendo al activar la auditoría a un mismo objeto, que lo vamos a revisar rápidamente. Todo lo que vamos a ver es arquitectónico. Y la tercera, utilizar los archivos de Redo exclusivamente para monitorear la auditoría no es la mejor alternativa, porque no toda la información que puede suministrar el Redo nos permite analizar estas trazas. Frente a esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí vienen las partes interesantes de esta estrategia. La primera, para entender cómo funciona esto, debemos de entender este esquema sencillo de la concurrencia. Miren ustedes aquí. Como ustedes pueden observar, esta es la estructura de un bloque. Una estructura de un bloque básico de Oracle. Estos bloques de 8K o de 16K, depende de lo que tengan ustedes configurado. Normalmente de 8K para ambientes transaccionales, 16, 32K para aquellos que tienen ambientes de inteligencia de negocios, de toma de decisiones, de warehouse en general. Ahora, en esta estructura ustedes van a encontrar dos bloques interesantes que están dibujados aquí. Después del header aparece un ITL slot 1 y un ITL slot 2. ¿Qué significa esto? Cada vez que se genera una transacción, Oracle genera un número. Este número lo coloca, en este ejemplo, en el slot 1. Y en este ejemplo está modificando el registro 1. Entra otro usuario, entra otro proceso a modificar el registro número 2. Cuando entra a modificar el registro número 2, se ocupa este segundo slot. ¿Qué pasa si llega un tercero? Si en este momento llegaría un tercero a este, lo que va a suceder es justamente que no soporta una mayor concurrencia. A esto se le conoce como Interest Transaction List, una lista de las transacciones de interés.
Cada bloque de Oracle, en su parte más fundamental, está compuesto por esto. ¿Por qué es importante en auditoría? Cuando se trabaja con la auditoría nativa de Oracle, la auditoría nativa de Oracle se almacena en una tabla denominada AUD, signo de pesos o signo de dólar. Esta auditoría, por tanto, es un objeto en la base de datos en el esquema de SIS o en el esquema de System. Imagínense ustedes que todas sus transacciones, absolutamente todas sus transacciones, van a terminar grabándose, si es que se le activa la auditoría con las condiciones que se le active, en una tabla. El default, de manera predeterminada, este valor de initrans, así se le conoce al ITL como initrans, es un valor de 1 para una tabla. Si el valor es de 1 para una tabla, ¿cuántas transacciones concurrentes soporta el bloque? Una. ¿Qué le pasa a la segunda transacción cuando intenta modificar ese bloque a pesar de ser un registro distinto? Pues simplemente se encola. Y este es el grave problema que tenemos cuando se está activando la auditoría y se maneja nativamente dentro del mismo motor de la base de datos. Es decir, activar AUD pesos. Lo que tenemos es un problema que tiene que ver con encolamientos. Estamos pasando de un esquema paralelo. Ustedes se fijan ahí, está un proceso 1, un proceso 2, un 3, un 4, un 5 y hasta un 8, que se están ejecutando procesos concurrentes en el sistema. Estos procesos concurrentes finalmente llegan a un punto, en este caso, identificado con el valor de 15, en el cual se registra la información en la tabla de auditoría. ¿Qué sucede, por tanto? Todo el sistema, a pesar de estar trabajando en paralelo, llega un momento en el que se serializa. Es decir, todo converge hacia un mismo punto. Por tanto, pues un punto de contención. Esto es el grave problema de manejar la auditoría propia, nativa, exclusiva, inherente al motor de la base de datos en estas tablas. Frente a esta realidad, se planteó una nueva estrategia. Estamos hablando de una manera arquitectónica, ¿no? Las preguntas, por favor, si las tienen, las van formulando para poder responderlas con respecto arquitectónicamente cómo funciona no solo Oracle, sino la auditoría de Oracle. Regresamos al tema. Todo se serializa. Frente a esta situación, ¿cuál fue el siguiente paso? Pues el siguiente paso, producto de esto, es que tenemos un problema de encolamiento. Y estos problemas de encolamiento significa que todas esas transacciones están ahí pendientes para ejecutarse, pero solo uno, de manera predeterminada, puede hacerlo. ¿Qué genera gráficos de este estilo? Acerquémonos un poquito más para ver esto. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener un gráfico donde nos está presentando la cantidad de sesiones que están activas a la espera de que se libere el recurso. Y la pregunta es, ¿pero qué recurso? Si lo que estamos haciendo es modificando un registro totalmente diferente al primero. Sí, pero el valor de ITL, de initrans, es para el bloque, independientemente de la cantidad de registros que este almacene. Por tanto, la primera transacción que entró colocó su identificador en el bloque y todos los demás, mientras no se ejecute commit o rollback, explícito o implícito, tienen que esperar. Esto es muy interesante. Cuando analizamos una de las partes que se afina es de este proceso de ITL, de este parámetro más bien de ITL, y existen formas de atenuarlo. El siguiente paso, entonces, ¿cuál fue? Bueno, vamos por una arquitectura diferente. Esta arquitectura distinta, Oracle la llamó Audit Ball. ¿En qué consiste Audit Ball? Veamos un poquito más cerca este gráfico arquitectónico de Audit Ball. Pues bien, en Audit Ball tenemos el motor de la base de datos que se encuentra en la parte inferior. Tenemos toda una infraestructura, una granja de servidores totalmente aparte del motor de la base de datos, una base de datos aparte. Audit Ball no solo es una base de datos aparte, es un appliance. Es decir, es todo un software, este es un appliance por software, es todo un software que se encuentra totalmente separado, de manera que cuando se realiza la instalación, llega un producto que es un ISO, se lo instala, se lo configura, y luego se asigna o se direcciona hacia donde está el motor de la base de datos. ¿Qué hace Audit Ball? Audit Ball lee la información del motor de la base de datos de tres fuentes fundamentales. De los archivos de Redo, de las tablas AUD, y adicionalmente, si es que la auditoría fue activada a nivel de la base de datos, de las tablas AUD.
Si la auditoría fue activada a nivel del sistema operativo, pues lee la información del sistema operativo. Nuevamente, el motor de la base de datos, en este caso, ya no está siendo tan intrusivo, ya no se está grabando la información de auditoría en el propio motor de la base de datos, sino que lo que está haciendo la herramienta es coloca un agente, me refiero a Audit Ball, coloca un agente en el motor de la base de datos, en el servidor de la base de datos, para que este agente se encargue de leer de los archivos de Redo. Adicionalmente, a leer en los archivos de Redo, lee de las vistas AUD si es que alguien lo está utilizando, y lee del sistema operativo. ¿Sigue habiendo un problema? Por supuesto que sigue habiendo un problema. Audit Ball, hasta las últimas versiones, está configurado arquitectónicamente mediante el uso de streams, de Oracle Streams. Oracle Streams, desgraciadamente, es un producto deprecado. Ustedes pueden consultar desde la versión 12C de Oracle, ya no hay Oracle Streams, salió del uso. Por tanto, el producto que nosotros estamos utilizando, que se llama Audit Ball, en las últimas versiones, ya no puede leer de los archivos de Redo. Es decir, regresé al problema. Tengo que leer la información de las tablas de AUD o del sistema operativo. Nuevamente regresé al problema que anteriormente tenía. ¿Arquitectónicamente habrá otra alternativa de solución? Pues sí, existe otra posibilidad. Y la posibilidad viene de la mano de lo que se hace arquitectónicamente con Blue Core Research y su tecnología. Y de esto es la parte, el corazón, es la parte más importante que podemos analizar. En este gráfico que ustedes están mirando, se deben percatar que es la estructura básica de la instancia de Oracle. Existen los procesos, tenemos las áreas de memoria, los diferentes archivos que conforman la base de datos. Dentro de este punto, se van a percatar ustedes que tenemos uno que se llama el Sharp Pool. El Sharp Pool es donde se encuentran las instrucciones SQL, sean inserciones, actualizaciones, borrados, es decir, todas las operaciones DDL, todas las operaciones DML y lo más importante, todos los queries. Es aquí donde la tecnología de Blue Core accede para leer la información, de manera que no es intrusivo. No estamos leyendo de una vista física de la base de datos, de una tabla física, perdón, de la base de datos. No estamos leyendo de una vista de eficiencia dinámica, que son las que empiezan con el signo B y el signo de pesos o de dólar, sino que estamos yendo a una estructura todavía mucho más básica, que son las X dólar, que son estas vistas que están construidas en memoria, o tablas en memoria, pero en tablas en C. Entonces, lo más eficiente que eso no existe. Si nosotros accedemos a esas tablas, se puede leer toda la información de lo que está ocurriendo en la base de datos. Queries, DMLs, DDLs, es esto lo que ofrece el producto. Por tanto, para responder la pregunta original, cuando activamos un esquema de auditoría, ¿necesariamente estamos generando contención? La respuesta, por supuesto, es no. Depende de la tecnología que se esté utilizando para ello. Y en el caso específico de Blue Core, estamos hablando de esta tecnología. Una tecnología que no lee de los archivos de Redo, a menos que haya bajado el proceso de auditoría de Blue Core y tenga que ir a leerlos porque tiene que leer las transacciones. Caso contrario, si lo mantenemos arriba, que es el objetivo, entonces va a aprovechar leyendo este lugar. No genera contención y todo lo que vamos a ver a continuación de los beneficios, de cómo funciona el producto de auditoría de Blue Core, pues nos los va a explicar, en este caso, Verónica. Por favor, Verónica, adelante con tu presentación. Hola, Fernando, gracias. Hola a la audiencia, espero que todos estén muy bien, que se me esté escuchando bien. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, primero presentarme, yo soy Verónica, la responsable de comunicación y marketing de Blue Core Research. Me encanta que estén todos participando en este webinario para conocer un poco más sobre auditoría seguridad desde la perspectiva del DBA. A ver, nosotros en Blue Core Research nos especializamos en desarrollar tecnología para ayudar a empresas y organizaciones en seguridad y cumplimiento normativo. A ver, nosotros somos desarrolladores de software, pero en realidad nuestro enfoque está centrado en nuestro cliente, a quien queremos ayudar a ahorrar tiempo con propuestas de solución de grandes problemas con poco esfuerzo. Eso es lo que nosotros estamos buscando desde nuestra propuesta, desde Blue Core Research y con las soluciones que
Fundamentalmente es nuestro producto Core Audit, que después vamos a desarrollar un poquito más. Entonces, a ver si la cámara me acompaña, acá estamos. Para hablarles un poquito más de nosotros, la idea es comentar un poquito de nuestra historia y qué es lo que estamos haciendo. Porque sabemos que somos una marca que necesita mucho más difusión. A eso nos estamos dedicando en este momento. Como compañía Bluecore Research nacimos en Estados Unidos, en California, con una solución que es proveedora de visibilidad, control y adecuación a cumplimiento normativo de las bases de datos, que es Core Audit, que ya vamos a ver más adelante, que tiene diferentes funcionalidades y diferentes capacidades. Por otro lado, desde nuestra solución proveemos soporte y actualización de software, que esto es una política de la compañía tanto para nuestros partners como para nuestros clientes. Dado que es una tecnología que se actualiza constantemente, tenemos una periodicidad de actualizaciones y vamos desarrollando nuevos updates en función también de necesidades de los clientes, de los proyectos que lo necesiten y demás. Sabemos que es muy importante en esta instancia articular con estrategias comerciales con partners y capacitación constante con ellos, y además brindarle esto a nuestros clientes. Si nosotros nos preguntan quiénes son nuestros clientes, hay una parte importante, como mencionamos acá, que es bancos, compañías financieras y agencias gubernamentales de gobiernos de toda Latinoamérica. Ciertamente quienes vienen a buscar seguridad muchas veces no quieren decir que ellos mismos son, digamos, que están buscando este producto porque no quieren exponerse y demás. La realidad es que la mayor parte de los drivers vinculados a conseguir seguridad tiene que ver con adecuarse a cumplimiento normativo, con haber sido víctimas de algún ataque o con una necesidad de, bueno, el perímetro se terminó, ya no tengo a toda la compañía en un solo edificio, entonces necesito asegurar mis datos, necesito cambiar el vínculo con la seguridad. Entonces, ahí es cuando aparece nuestra función, que tiene que ver con que somos requeridos para proteger. A ver, nosotros tenemos que proteger información confidencial, o hay una ley como puede ser la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, o agentes internos y externos que son los drivers que impulsan que una compañía, organización o empresa necesite asegurarse. Entonces, a veces el pedido viene desde adentro, desde un requerimiento de auditoría, o mismo del área de seguridad que necesita tal vez bajar tiempos o optimizar aquellos recursos que tiene, o puede ser que, como vamos a ver más adelante, el DBA sea la persona que se ocupa de la seguridad dentro de la compañía, entonces necesite otros recursos más allá de los que ya tiene para poder garantizar que esa seguridad se cumpla. Entonces, me está jugando la mala pasada el cosito este. A ver, nuestra estrategia de seguridad desde Bluecore Research está centrada en datos. Es decir, nosotros no buscamos asegurar el perímetro, sino asegurar los datos. Esto es una visión no tanto desde lo novedoso, sino desde la necesidad que trajo la situación pandémica en particular, en la que todos estamos en nuestras casas, entonces el trabajo desde la casa hace que el perímetro se haya terminado. Ya no entramos todos a un mismo edificio, con las credenciales, las huellas digitales y demás, sino que ahora estamos en nuestra casa con niños, perros o quien sea que esté dando vueltas, y la realidad demuestra que las filtraciones de datos han aumentado enormemente en todo el mundo durante el 2020 y continúan en el 2021. Entonces, nuestra propuesta de solución a este viejo método de seguridad es construir barreras alrededor de los datos.
que es la seguridad del interior hacia el exterior, focalizada en proteger aplicaciones y bases de datos. Un poco es la idea del gráfico de mostrar todas estas capas en las que el dato está en un nivel céntrico y después la aplicación que maneja esos datos y así toda la red. Entonces, la idea del rol del DBA en este momento es muy importante y pregunta para la actividad del final, donde queremos que alguien se lleve una licencia nuestra, vamos a hacer una actividad ahí, es que el rol del DBA sea defender de malos actores a los datos de la organización y su gente. Es decir, ahí se vuelve muy importante el rol del DBA porque es la persona responsable de defender los datos de la organización, los datos del negocio y del personal, recursos humanos y demás, de los malos actores. Entonces, su rol se vuelve importante allí. Entonces, vamos a ver si me da, no me está dando, perdón, pero no me está dando la posibilidad de sacar el cosito de arriba. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, pero me encanta la idea, está buenísimo, pero ¿cómo hago para prevenirme de ataques? Y además, trabajo en una empresa chica. Una cosa que nos pasa en todas las actividades, los webinarios y demás que hacemos en el mercado y todas las conversaciones, es que el DBA termina siendo responsable de la seguridad o tiene que proveer demasiada información al equipo de seguridad, que es un equipo de seguridad independiente. Por ejemplo, la cuestión de los reportes, que a mí en lo personal me parece como que es lo que más tiempo lleva, que vemos que hay mucho recurso humano dedicado a eso, cuando son recursos que podrían estar haciendo otra acción. Porque soluciones como Core Audit le permiten resolver esta situación. Entonces, podemos proteger datos con poco overhead, en donde tenemos dos escenarios posibles. El DBA como responsable de seguridad. Si el DBA es responsable de seguridad, con Core Audit puede ver y controlar las acciones de todos los usuarios y recibir alertas de actividades anómalas. Eso es posible desde la solución. Es posible que después en la demo haya alguna cuestión vinculada a esto. No quiero hacer un spoiler, pero sí digo que es algo que es muy valioso para el producto y para un DBA. Y el segundo escenario, donde hay un equipo de seguridad independiente, lo que nosotros podemos afirmar desde Grupo Research es que una vez que la tecnología de captura total es instalada, el DBA no tiene que preocuparse más. ¿Por qué? Porque el equipo de seguridad puede construir los reportes, hacer los análisis forenses, conseguir las alertas de anomalías, y cualquier cosa que haga no alterará la performance de la base de datos. Eso es muy importante, también pregunta para la actividad de después, es que no hay una alteración de la performance. Entonces, confírmenme que venimos todo bien, pero yo asumo que sí, así que seguimos adelante, cualquier cosa me interrumpen. Te escuchamos perfecto. Listo, entonces. Entonces, bueno, yendo a hablar un poquito más puntualmente de lo que es Core Audit, aunque sea en un breve slide, pero como para empezar a entender esto de, bueno, es una tecnología que no conozco, que estoy conociendo, entonces necesito entender qué puedo hacer con ella, voy a poner dinero en una tecnología que me ayude en la seguridad de mi compañía, tengo un requerimiento interno, necesito asegurar mis bases de datos, quiero saber qué es lo que hace Core Audit. Bueno, la respuesta a esa pregunta son múltiples acercamientos con minúsculo tiempo y máxima efectividad. Entonces, a ver, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo es esto? En realidad, la seguridad, la cantidad de tiempo que uno invierte, está vinculada directamente con el nivel de seguridad que va a querer. Entonces, un nivel de seguridad más alto va a requerir mayor cantidad de tiempo.
Y también pensemos en los diferentes niveles que nos podemos encontrar de seguridad que están pensados desde la herramienta. Entonces, digo la herramienta de soluciones como sinónimos, ¿no? Nosotros planteamos 4 niveles del producto que tienen que ver con, primero, lo básico del descubrimiento, el remedio de control, después los reportes de compliance, que siempre son súper interesantes porque dan un paquete cerrado al equipo de compliance y no es un trabajo que requiere una inversión muy grande, sino que es algo que se puede hacer automáticamente desde la herramienta, estableciendo una política desde allí. Y después el monitoreo de la actividad con análisis proactivos, reactivos y de anomalías. Y por último, el bloqueo preventivo, que es un nivel que es más difícil que puedan implementarlo. Si llegan hasta ahí, perfecto, pero en realidad sabemos que los primeros 3 niveles de seguridad son los más atractivos, que son los que proveen más seguridad, en menor tiempo, con menores habilidades y en más bases de datos. Obviamente las bases de datos trabajamos con Oracle y SQL, igualmente después seguramente va a haber un desarrollo de Santa María sobre esto. Entonces, ya para ir cerrando y dar paso al resto de la charla, desde Bluecode Research vamos más allá de la seguridad en bases de datos productivas. Nosotros tenemos una de nuestras soluciones dentro de la solución general de Core Audit, tiene que ver con el enmascaramiento de datos, que es la solución avanzada para proteger bases de datos no productivas. Lo que buscamos básicamente con esta solución es generar buena data falsa que permite mantener la calidad de los testeos sin arriesgar seguridad. Lo que vemos es que una gran cantidad de empresas, los desarrolladores y los QAs, trabajan con datas reales en ambientes no productivos para sus testeos, y eso es un riesgo para la seguridad porque están accediendo a datos a los que realmente no deberían acceder. Pero bueno, es con lo que tengo para trabajar, y además sabemos que un DBA necesita trabajar con sus datos reales, porque son los que les ayudan a obtener mejores resultados en los testeos, porque es la información que existe, que es la real y la que tienen a mano. Eso lo entendemos perfectamente y estamos para resolver esa necesidad. Lo que también buscamos es ponernos del lado de la seguridad y decir, mira, yo te puedo proveer esta posibilidad y generar esa buena data falsa para que los ambientes no productivos trabajen y puedan hacer sus desarrollos y controles de calidad sin exponer datos sensibles como datos personales, de tarjeta de crédito, datos de recursos humanos, dinero, lo que fuera. Y además, ya para terminar, lo que tiene que ver con Core Audit para Java ofrece las mismas capacidades que ofrecemos en seguridad en bases de datos para Java, y ahí ganamos visibilidad y seguridad para toda esta pila de aplicaciones que tenemos. Entonces, la idea desde nuestro lugar de Bluecode Research es seguir brindando capacitaciones, entrenamientos, webinarios, encuentros, llamémoslo como quieras, pero para seguir mostrando nuestras soluciones y además poder capacitar en el desarrollo de una estrategia de seguridad. Porque nosotros, más allá de proveer servicio en seguridad, también buscamos que haya conciencia de que los datos necesitan estar asegurados, más en este contexto en el que estamos viviendo, que está realmente en una necesidad muy fuerte. Así que desde nuestro lado el contacto está abierto por todas nuestras vías, y los dejo ahora con Carlos Santamaría para que pueda continuar con su parte de la presentación. Permíteme un momentito, Vero. Creo que hemos hablado de muchas cosas. Creo que es un momento muy importante en que las personas que están asistiendo puedan realizar preguntas antes de pasar a la demostración. Aquí puede haber varias inquietudes que tienen que ver no solo con el producto, sino también con la arquitectura. Y nos gustaría escucharlos, nos gustaría que nos digan sus observaciones para nosotros proceder
a comentarles todo lo que podamos respecto de esto. Si bien no es un curso, si bien no estamos hablando de eso, pero por favor, quienes deseen en este momento levantar la mano o expresar algo, aquí estamos. Mientras tanto, yo les voy a poner la imagen más interesante que teníamos de aquí mismo. De esto podemos hablar de paralelismos, podemos hablar de la herramienta como tal, podemos hablar de encolamientos, de Audit Ball, de diferentes tecnologías. Por favor, manifiéstense para poder hacer algo. Si ustedes tienen alguna inquietud, aquí estamos. ¿Quién dice yo? Yo. ¿Quién levanta la mano y dice, yo quiero hacer esta pregunta porque llevo algún tiempo con esta inquietud? No sé, o algo diferente. ¿Será que este producto puede hacer tal otra cosa? Es el momento. ¿Quién se anima? Tal vez lo que puede suceder es que algún asistente piense que esto le puede resolver algo en su trabajo y diga, a ver, ¿cómo me ayudan a resolver esto? Sin decir compañía, sin decir como muchas cosas específicas, pero como una pregunta de, me estoy encontrando con algo que viene por acá. ¿Cómo puedo hacer para resolver esto? Más pensando en el nivel de técnico que tenemos hoy. Carlos por acá, no sé si me escuchan. Carlos, yo te escucho bien, sí. Sí, hola, buenas tardes. Mira, yo en la empresa donde actualmente trabajo, que Claudita me conoce, tengo la disyuntiva que ellos me están pidiendo Audit Ball precisamente, que evalúe ese producto de Oracle, ¿ya? Entonces, entré como 20 minutitos después de la reunión, entonces quería saber qué ventajas tiene Audit Ball sobre, o este nuevo producto sobre Audit Ball. Y obviamente después yo creo que también el tema de costo, que Claudita en algún momento lo va a decir. Ok, si me permites ver un momentito. Listo. Aquí el enfoque es bastante claro. Audit Ball es un producto que tiene una base de datos separada, que captura información del origen, hace muestreo de lo que está en el origen y se lleva hacia el destino a una base de datos. En esta base de datos ya se pueden configurar diferentes eventos, se pueden mostrar diferentes pantallas. Todo eso, conceptualmente, todas las herramientas de auditoría, con las nuevas tecnologías lo hacen. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Depende de la versión de base de datos que estés utilizando, depende de la versión de Audit Ball que se tenga. Hay unas versiones de Audit Ball en las cuales todavía era soportado ahora con los streams y por supuesto se lo puede utilizar. Pero ojo, si es que lo van a monitorear en bases de datos de 19C, 18C, Oracle 12.2, entonces se van a ver limitados porque lo único que puede hacer la herramienta al momento, me refiero a Audit Ball, es leer de las vistas de eficiencia dinámica de las BPesos y de lo que se encuentra en el sistema operativo. No puede procesar nada de la información que se encuentra en los archivos de Redo, lo cual es un gran limitante, porque no puede llevarse información que utilice en ese momento tecnología de Streams. Recuerden, Streams está deprecado, el mismo Oracle lo deprecó, y Audit Ball no puede leer esa información, tienen que desarrollar algo nuevo para hacer eso, que todavía no está vigente. Ahora, ¿qué pasa con el producto que nosotros estamos comentando en este momento? No estamos basándonos en la tecnología de Streams. Como no se utiliza la tecnología de Streams, somos totalmente independientes de eso y podemos leer información y procesar toda la información. Aquí estamos leyendo directamente de las vistas más nativas y básicas de Oracle, de manera que la eficiencia está totalmente garantizada. No generamos contención como lo puede generar una tabla AU de pesos. No nos va a pasar eso, porque no estamos almacenando nada en el motor de la base de datos. Solo estamos extrayendo del área del Sharp Pool Size y llevando hacia una base de datos destino diferente, cuya tecnología ha sido optimizada específicamente para muestras de auditoría. Tal vez con esto he respondido algo de tu pregunta, Carlos. Sí, me quedó clarísimo. Esa base de datos donde tú estás, que la usas como un repositorio de la auditoría que sacas del Oracle, ¿esa base de datos propietaria la puedo montar en una instancia diferente en el Oracle? ¿Cómo es eso? Vero, no sé si con eso me ayudas con esa pregunta, esto para que interactuemos más de uno, o si no, don Carlos Santamaría, quien va a hacer la demostración después de un momento. Esto es para que sea más dinámico, ¿no? Para que no solo estemos uno solo opinando, por favor.
Claro que sí. Incluso a continuación voy a empezar a hablar mucho más allá del tema del producto, hablar como tal de cuál es la dinámica y la estrategia que está ofreciendo Bluecore como tal. Parte de ello, pues también vamos a ver algo de cómo está conformado el producto, cuál es la arquitectura, y entonces permítame, voy a pasar a continuación. Un segundo, voy a compartirles mi pantalla. Don Carlos Santamaría, ¿va a empezar la demostración? Voy a iniciar hablándoles un Chan. poquito acerca de lo que es el producto, la estrategia. Miramos inicialmente todo lo que es la parte de arquitectura y luego pasamos a una demostración, si les parece bien. Bueno, Igual ahí vamos abriendo un poquito más el espectro. ¿Listo? Entonces, adelante. permítanme. Vero, ¿tienes Pero algo un que minuto agregar? mientras, Dale. un minuto, sí, de pronto. Lo que pasa es que creo que puedo ser voz de varios DBAs que por el trabajo he tenido contacto. Y un comentario de alguna manera generalizado cuando empecé a invitarlos a este webinar y era auditoría en la base de datos, no, horrible, terrible, no, demasiado costosa y a mí me piden una base de datos eficiente, disponible, con muy buen performance. Entonces, yo creo que la mayoría aquí dirían, ok, ¿cómo es la auditoría nativa de Oracle versus y cómo es la de Bluecore? Eh, ¿Qué beneficio me trae con respecto de eso, del uso de los recursos y la no competencia con la base de datos como tal? Muy bien, Clau. Gracias ahí por el comentario. Bueno, Fer nos mostraba ahorita un poquito de, digamos, todo lo que conlleva tener una auditoría nativa a lo que es el nivel de Oracle, la cantidad de recursos que hay que involucrar, incluso como el producto que se mencionaba inicialmente, tener otra base de datos adicional, incluso ya un producto que no está como tal soportado, mientras que cuando nos vamos hacia un escenario con Core Audit, es realmente muy simple, casi que yo desde un laptop puedo estar haciendo un monitoreo de múltiples bases de datos y ahorita les voy a comentar más o menos a qué volúmenes vamos a estar. Entonces, me les voy a frenar ahí un poquito, ahorita vemos esa parte técnica, es más, creo que voy a hacer el salto de una vez y les voy a contar un poquito. Permítame un segundo, voy a saltarme un par de slides para que veamos esa parte técnica. Entonces, tenemos lo siguiente. A nivel de lo que es la arquitectura de Core Audit, tenemos que, tengo un server, que es mi Core Audit Server, donde yo voy a tener todo lo que son mis políticas, las reglas, voy a tener todo lo que es la parte de almacenamiento, mis reportes y análisis. Aquí es algo muy interesante. Oye, Carlos, es que necesitamos otra base de datos, como en el caso que mencionábamos anteriormente, para poder almacenar todo lo que yo estoy capturando con Core Audit. Realmente la base de datos que estamos utilizando es un repositorio que es de tipo propietario y no estamos hablando ni de un MySQL, ni de Mongo, ni de ninguna tecnología parecida, ni de una base de datos relacional. Particularmente es un repositorio interno con una tecnología propietaria en el cual yo puedo almacenar hasta 1 billón de SQLs en un espacio de 32 gigas, ¿sí? Y toda la información se va a almacenar de manera cifrada. Entonces es un tema bien interesante. Estos son estadísticas basadas obviamente en clientes en los cuales ya tenemos instalado el producto. Entonces voy a tener un repositorio donde no voy a tener que ocupar ni contratar ni adquirir ninguna otra tecnología de base de datos para almacenar y voy a poder capturar hasta 1 billón de SQLs en 32 gigas. Adicionalmente, voy a tener unas utilidades con las cuales voy a poderme conectar a las diferentes bases de datos soportadas. Vamos a ver al final cuáles son todas estas tecnologías. Aquí hemos mencionado particularmente, pues Fed desde un inicio ha mencionado Oracle, sin embargo, pues tenemos soporte para muchas otras más tecnologías de base de datos. Y adicional tenemos acá un agente. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo
algunos niveles que puedo trabajar sin agente, otros niveles que debo trabajar con un agente, ¿sí? Que es parte de la arquitectura. Y básicamente entonces tengo mi servidor, mis utilidades para conectarme a la base de datos, mi repositorio especializado de alto rendimiento. Tengo un web server al cual yo puedo acceder a través de una consola web desde cualquier navegador, realmente no hay un límite allí, y desde allí mismo pues puedo generar todo lo que son mis reportes. Así de simple es el esquema o es la arquitectura como tal de Core Audit. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el performance, que era una de las dudas. Mientras que tú, por ejemplo, para activar o habilitar, vamos a poner de ejemplo nuevamente, una base de datos Oracle, digamos, con su auditoría nativa o agregando otros productos, vas a requerir una gran cantidad de recursos. Desde el lado de Core Audit, nosotros podemos procesar 200.000 SQLs por segundo por core. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, mi laptop y mi laptop tiene 4 cores, a eso yo le sumo que tengo varios threads o el famoso hyperthreading, ¿sí? Entonces estoy hablando de que tengo 8 cores lógicos. Cuando yo multiplico ese valor, estoy teniendo de lo que yo voy a tener la capacidad de procesar 1.600.000 SQLs por segundo. O sea, casi que yo con un laptop pues puedo hacer un monitoreo de medio data center. Si estamos hablando, por ejemplo, de bases de datos Oracle, por ejemplo, muy grandes, podríamos hablar, no sé, de 10.000 instrucciones SQL por segundo, por ejemplo. Pero aquí desde esta perspectiva estoy teniendo un producto que es muy poderoso, muy robusto y realmente la cantidad de recursos que voy a requerir es mínima. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tenemos alguna inquietud con respecto a lo que es la arquitectura? Si no, pues tenemos por ahí el espacio en el chat para todas sus preguntas. Nuevamente voy a regresarme a mi primer slide. Y una de las cosas interesantes a nivel de Blue Core es que estamos hablando de un Lego. Normalmente cuando tú vas y buscas en el mercado un producto de auditoría, pues te están vendiendo todo el paquete completo, ¿sí? Básicamente lo que yo tengo desde el lado de Blue Core es, oye, tú puedes ir creciendo en los niveles que lo requieras. Entonces tengo, por ejemplo, un nivel 1, donde puedo hacer un tema de discovery, un tema de control de cambios y no voy a necesitar ni siquiera instalar un agente en mis servidores, por ejemplo. Tengo un nivel 2 donde voy a tener toda la parte de reportes, toda la parte de compliance. Voy a tener un nivel 3 donde voy a poder hacer todo el monitoreo de la actividad, ¿sí? Análisis de anomalías, toda la parte forense proactiva y reactiva. Incluso voy a tener un nivel 4 en el cual yo voy a poder tener un tema preventivo. Voy a poder hacer bloqueo de determinadas situaciones que yo quiero evitar dentro de mi base de datos, ¿sí? Entonces, parte de la estrategia que nos propone Blue Core es lo siguiente. Oye, mira, es que hay unas bases de datos que son productivas, obviamente, en las cuales tenemos que preocuparnos bastante por su seguridad y podemos implementar los niveles 1, 2, 3 y 4. También tenemos unos ambientes que son no productivos, donde podemos básicamente, ambientes de QA, de desarrollo, etcétera, pues donde nos podemos preocupar básicamente por establecer qué tipos de datos son los que tenemos ahí, con un nivel 1, hacer un discovery y tener un baseline, luego tener un nivel 2A, que es la parte de enmascaramiento de los datos, que es súper importante, al final voy a hablar un poquito más acerca de eso. Y obviamente ya tenemos una capa de lo que es a nivel de la seguridad de la aplicación. Voy a pasar un poquito aquí rápidamente. Entonces, hablemos acerca de ese nivel 1, de cuáles son esos controles básicos en los cuales yo ni siquiera voy a requerir un agente. Yo tengo que identificar cuáles son mis bases de datos, lo que quiero proteger, ¿sí? Tengo que identificar cuáles son esos tipos de datos, por ejemplo, y quiero conocer cuáles son esos cambios que se han generado particularmente a esas bases de datos. Eso lo podemos hacer a través de snapshots.
Entonces, permítame, vamos a irnos un momento a la interfaz de Core Audit, vamos a conocer el producto. Esta es la interfaz, realmente brilla por su simpleza, no se dejen llevar, digamos, por lo simple que se ve, es un producto realmente muy robusto. En esencia, se instala de una manera muy rápida, y esa es otra de las cosas que son como de lo que te impide adaptar una de estas estrategias. Oye, pero es que es muy costoso, me voy a tardar muchísimo en implementar una estrategia para auditar todas mis bases de datos, va a ser un proyecto larguísimo. Ese tipo de inconvenientes no lo vamos a tener acá. Realmente la herramienta es lo que yo llamo una instalación NNF, eso es Next Nest Finish, es muy simple, muy rápida. A partir de ello, lo que tengo que hacer es empezar a parametrizar, obviamente de acuerdo a mis necesidades. Pero en términos generales, instalar la herramienta es muy sencillo. Entonces, vamos a hablar inicialmente de qué compone, cuáles son las funciones, qué es lo que yo puedo encontrar en ese nivel 1. Vámonos a abrir por aquí una consola de utilidades. Vamos a mirar, por ejemplo, una consola de utilidades de Oracle. Este es un ambiente, obviamente, que tengo aquí para demo. Tengo información, no tengo datos ya de tiempo atrás capturado. ¿Sí? Vamos a entrar, por ejemplo, a esta consola. Inicialmente tenemos todo lo que es la parte de Discovery. Entonces, oye, es que yo puedo entrar aquí, arrancar un scan y decir, oye, empiézame a hacer un scan en mi red. Por increíble que parezca, hay clientes que a veces su infraestructura es tan grande que no saben ni siquiera cuántas bases de datos tienen o ni dónde están instaladas. Oye, es que en ese server había una base de datos. No tenía la más mínima idea. ¿Sí? Entonces yo puedo establecer un rango de IPs, rango de puertos, ¿sí? Y lo que podemos hacer es establecer si vamos a almacenar o no los resultados de lo que se encuentre, y básicamente así como voy a hacer un descubrimiento de dispositivos en línea, puedo venir a hacer un descubrimiento a nivel de mis bases de datos, ¿sí? Puedo incluso agendarlos y decir, oye, hazme un escaneo periódicamente, porque resulta que en la organización a veces es complejo y alguien le da por instalarse una base de datos por ahí, no la reporta, incluso pues la puedo encontrar ahí a ese nivel. Vamos a mirar por aquí, por ejemplo, la parte de Sensitive Data Discovery. Parte entonces no solamente de que yo voy, busco y encuentro una instancia en particular. Una de las cosas que yo puedo hacer, oye, es que a mí me interesa cuando tú haces un escaneo, estés buscando las bases de datos y logres conectarte, pues vamos a hacer una búsqueda de información sensible. Realmente, oye, es que esa base de datos de quién es, no, es de un área por allá X, fue una aplicación que instalaron hace mucho tiempo, es del área de recursos humanos y no tengo idea de qué tanta información sensible pueda existir dentro de esa base de datos, ¿sí? Porque en general no vamos a tener el control de todo. Entonces podemos decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Es que ve, conéctate a las bases y búscame, por ejemplo, información, ¿sí? Sensible como tarjetas de crédito, números de seguro social, por ejemplo, números de teléfono, direcciones de correo, direcciones físicas, nombres, ¿sí? Yo incluso puedo llegar a personalizar cuáles son los patrones o qué es lo que yo quiero buscar. Entonces, así de flexible puede ser. Yo puedo crear unas reglas de Discovery en las cuales pues, yo puedo decir que voy a buscar algún tipo de carácter especial, alguna columna, un patrón que sea no alfanumérico, ¿sí? Y esa es la manera en la que lo puedo hacer. Adicionalmente, les mencionaba, dentro de esta parte, cuando yo hago el scan, yo puedo tener toda una parte de, bueno, hiciste un scan, ¿dónde están los resultados? Permítanme un segundo, voy a seleccionar. Muy bien. Bueno, sí, aquí tenemos definida bien la fecha. Vamos a ver, no sé. Por ejemplo, a nivel de SQL. Entonces, en esta base de datos, por ejemplo, yo lo que hago, a nivel de SQL, por ejemplo, descubrí este SQL y adicionalmente de que yo hice ese descubrimiento, yo puedo estar tomando unos snapshots o unas fotos. Dentro de ese snapshot, ¿yo qué información voy a tener? Entonces voy a tener información acerca de la configuración del servidor,
voy a tener información acerca de mis bases de datos, de la configuración, de los esquemas, incluso a nivel de archivos. Entonces vamos a ver un poquito, por ejemplo, oye, quiero ver, por ejemplo, en esta versión 0, que fue la primera foto que tomé, ¿sí? ¿Cuáles son las bases de datos que yo tenía? Oye, pasé entonces a la versión 2, tomé un snapshot, no sé, a la semana para verificar. Efectivamente, pues estoy encontrando que sigo teniendo las mismas bases de datos, no se ha adicionado ninguna nueva. Vemos, por ejemplo, a nivel de Database Configuration. Entonces aquí me dice, mira, en la versión 0, esto fue lo que encontré. En la versión 1, tuviste un cambio de 2 ítems, ¿sí? Puedo hacer un zoom. Y aquí tengo los mismos 215. O sea, aquí me pasó de 213 parámetros. Cambié 2, ya tengo 215. A nivel de esquemas, puedo tener toda la información general. O sea, todo lo que yo tomo dentro del snapshot me va quedando aquí, me va quedando en un histórico, queda en la base de datos de Core Audit como tal, y yo voy a poder tener la posibilidad de consultarlo en el tiempo. Entonces, por ejemplo, oye, es que yo quiero comparar, ¿sí? A ver, miremos algo particular. Una configuración a nivel de base de datos. Quiero comparar la versión 1 con la versión 2. Y quiero ver, por ejemplo, qué fue lo que cambió, o si se ha habido algún cambio. Por ejemplo, me dice, oye, mira, es que tú, a nivel de la configuración de la base de datos de SQL, cambiaste este parámetro. En la versión 0 lo tenías en un valor de 0, y en esta versión 2, que la tomé en una fecha específica y en una hora específica, cambiaste el parámetro y los cambiaste por 1, ¿sí? Entonces, puedo tener esa granularidad como tal a nivel de todo lo que son mis snapshots. Adicionalmente, de hacer comparaciones entre mis snapshots, yo puedo tener alguna base de datos como referente o como base. Entonces, el compare to reference, yo puedo tener una base de datos que va a ser como mi referencia a partir, no sé, del cual yo hago las clonaciones o las configuraciones en la organización, y a partir de allí pues puedo también ver qué es lo que se ha cambiado entre una base de datos en particular, que yo la utilizo como referencia con respecto a las otras que yo tengo dentro de la organización. Si, por ejemplo, yo quiero comparar que todos mis SQL o mis Oracle estén utilizando básicamente los mismos parámetros a nivel de seguridad, parámetros similares a nivel de distancia y en general. Esto es lo que yo puedo tener inicialmente. Sí. Inquietud. ¿Significa que yo como DBA ya puedo irme de vacaciones de una manera más relajada? Ya no tengo que estarme preocupando de quién cambió qué. No, puedes saber quién lo cambió, qué cambios hicieron, te puedes devolver en el tiempo y saber, oye, es que en este periodo de Semana Santa que yo me fui, resulta que se conectaron y me hicieron cambios en los parámetros de la configuración de la base de datos. Por eso es que estamos viendo un deterioro, por ejemplo, en el performance, o hay cambios, y tú vas a tener acceso a todo ese histórico. Entonces, claro, es decir, que yo ya puedo tener un rastro completo de cuáles fueron las acciones en mi ausencia, porque la persona que me reemplazó no conocía a detalle lo que estaba ocurriendo ni por qué se tomaron esas decisiones, realizó un cambio y eso pudo haberme afectado al rendimiento actual. ¿Es eso? Tal cual, Fer. Vas a poder tener toda esa granularidad. Gracias, señor. Mil gracias. No, gracias. Ok, bueno. Mirando un poquito, les mencioné ahorita todo lo que es la parte. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la estructura de lo que es nuestra solución para la gestión de datos, tenemos todo lo que es, por ejemplo, la parte SQLnet, el IO Subsystem, donde tenemos los archivos, tenemos nuestros temas de sistema operativo, tenemos el SQL Engine, tenemos, por ejemplo, el motor de PL/SQL, tenemos incluso por aquí las máquinas virtuales de Java, por dar un ejemplo. Incluso está un Job Manager por aquí ejecutando ahí todos sus jobs y controlándolos. ¿Dónde es cuando viene la parte interesante? Es que yo con Bluecore interactúo siempre directo con el SQL Engine. Un tema de cifrado, por ejemplo, a nivel de red. Yo siempre voy a estar interactuando directamente
con el SQL Engine. Entonces, para mí va a ser indiferente y voy a hacer una captura efectiva o un monitoreo efectivo. Sí, siempre voy a estar interactuando es con el motor de SQL. No voy a estar interactuando, digamos, a nivel de estas otras capas. Eso me facilita muchísimo, muchísimo la vida. Entonces, por eso estábamos hablando del tema de procesamiento, del storage, de tener la capacidad de poder procesar 1 billón de almacenar 1 billón de SQLs en 32 gigas, que realmente creo que es bien interesante poder incluso procesar hasta 1.600.000 SQLs por segundo, incluso con un laptop. Esto habla muchísimo y habla muy, muy bien de lo que es la tecnología. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito ahí, ya que estamos en el nivel 2. ¿Sí? Entonces, en este nivel 2 nosotros tenemos todo lo que es la parte de reportes de cumplimiento. Entonces, yo puedo hacer monitoreo de sesiones de DL, de CLs, puedo monitorear a los DBAs, incluso si yo soy alguien que soy el CISO, soy la parte encargada de seguridad, tengo varios DBAs dentro de la organización y pues quiero también de alguna manera tener un control, saber también quién me está accediendo a determinadas tablas, si se me están conectando programas sensibles, yo voy a poder tener y voy a poder crear todos estos reportes de cumplimiento, realmente de una manera muy sencilla. Voy a switcharme acá. Entonces, cuando estamos haciendo eso, voy a venirme aquí a la parte de Wizards y yo puedo crear, y yo puedo seleccionar todo, a partir de este Wizard yo puedo crear unos temas bien interesantes de qué es lo que yo quiero monitorear, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de las sesiones. Oye, mira, es que yo quiero, por ejemplo, de esta base de datos que tengo aquí en SQL y este Linux que tengo en versión 11G, necesito que me hagas todo un reporte, me monitoree las sesiones. Recuerden que ya en esta porción, digamos en este nivel, yo ya no lo estoy haciendo sin agente, ya tengo que tener un agente instalado que está capturando el 100% de todo lo que sucede dentro de la base de datos. Y voy a estar aguardando todo ese histórico. Entonces, a partir de ese histórico, yo puedo crear unas reglas para todo lo que es el monitoreo de mis sesiones, para el tema de las DLs. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo decirle, oye, mira, quiero saber quién se está logueando, qué programas están logueando, muéstrame los logons por máquina, por hora, los excesivos, los que han fallado. Digamos que esto es un tema muy general. A nivel, por ejemplo, de las DDLs, yo quiero saber en esta base de datos en particular, ¿sí? Monitoreame, oye, todas las DDLs que generaron o simplemente dame las DDLs por nombre de usuario o por un programa específico que se conectó, por una conexión, por hora, dámela detalladas por sesión. Entonces yo puedo, a partir de toda esa data, empezar a crear todas estas políticas para el monitoreo de la actividad. Oye, es que quiero monitorear aquí, por ejemplo, los DBAs. Entonces, en todas estas bases de datos, ¿sí? Quiero monitorear estos DBAs o estas cuentas privilegiadas y quiero tener un tema detallado de cuáles fueron sus sesiones, si les fallaron sus logons. Incluso dame un reporte de cuáles fueron los SQLs que ejecutaron por hora, ¿sí? Muéstrame, por ejemplo, temas de cambios, de control en la actividad. Entonces, puedo hacerlo a diferentes niveles, de sesiones, de DLs, DBAs, puedo hacerlo incluso a nivel de tablas. Si yo tengo una tabla en particular que a mí me interese monitorear, que se, por ejemplo, sí, la tabla de las tarjetas de crédito o la tabla de los salarios, ¿sí? Yo quiero saber si alguien vino en cualquiera de estas bases de datos o en una en particular y me ejecutó una instrucción de ML, por ejemplo. Oye, es que alguien se conectó y me alteró un salario, le puso ahí otro cero de más, eso un cero a la derecha, eso suma bastante. Entonces, es un tema bien interesante.
Quiero mirar, por ejemplo, monitorear quién se me está conectando desde un TOA, desde un programa específico, ¿sí? Entonces voy a tener toda la opción de tener todo este detalle a partir de todo lo que estoy capturando. Vamos, por ejemplo, a los policies and reports. Veremos un ejemplo. Veremos aquí en la parte de bundles, change control. Vamos a ver DBA, por ejemplo. Oye, yo quiero saber cómo están usando los DBAs sus cuentas. O sea, yo ya debía haber creado una regla previamente en el Wizard para poder tener ya esta información, ¿sí? Y poder venir aquí y simplemente generar un reporte. Ah, oye, mira, es que a la instancia que está en IX, que es de 11G, se me ha conectado, me han conectado con SYS, ¿sí? A través del TNS, desde esta máquina. Esto, bueno, esto ha sido local particularmente y se conectaron 2 veces. O tengo, por ejemplo, a este DBA o esta persona con privilegios que es Tom, se me está conectando desde SQL Plus, se me está conectando desde esta máquina que está en la red, que está, aquí no está en un dominio, está en un workgroup, desde esta dirección IP. Oye, y en este rango de tiempo, pues se me ha conectado 10 veces. Yo puedo establecer, oye, pues que, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, es que tú eres un DBA, yo quiero saber qué actividad a nivel de DMLs me estás generando. Ah, sí, mira, es que Tom vino a la IX en 11G, vino y hizo un update, ¿sí? Y estableció el salario y lo multiplicó por 2, donde la ID era el 111. Ya habría que entrar a verificar, pero entonces voy a poder tener toda esta trazabilidad de una manera muy completa y detallada por cada una de las instancias. Incluso, bueno, quiero ver una actividad, quiero ver si hicieron un create, aquí en este caso solamente estamos mirando si hubo inserts, si hubo updates, si hubo deletes. Yo puedo modificar estos reportes, hacerle filtros a las sesiones. Oye, filtrame que de pronto no me aparezca información de una IP específica, de una máquina específica o desde un programa. Yo quiero saber la hora en la que inició, ¿sí? Quiero saber la máquina, el usuario del sistema operativo, la terminal. Puedo incluso configurar a que este reporte de actividad me lo esté enviando específicamente en un formato que yo quiera, HTML, por comas, PDF, incluso si tengo al interior de la organización un servidor syslog que me lo pueda enviar para yo tenerlo allí disponible de una manera centralizada, pero es básicamente en la manera en la que yo puedo hacer toda esta parte de monitoreo en este nivel. No sé ahí, si tenemos preguntas hasta ahí, vamos bien. Per, ¿tienes algún comentario o podemos continuar? Igual creo que... No, señor, no tengo comentarios. Vale, muy bien. Estamos un poquito cortos de tiempo, entonces vamos a acelerar algo más. Dentro de lo que son pues los diferentes niveles, pues tenemos el nivel 3, ¿sí? Que es el nivel 3 el nivel 3 forense. Tradicionalmente eso es algo que es reactivo. Hombre, tuvimos un problema, tuvimos una brecha, necesitamos saber quién, cuándo, qué fue lo que cambió, etcétera, y ver si la información está disponible, ¿cierto? Cuando yo soy proactivo en ese sentido, pues estoy haciendo una revisión estratégica, estoy teniendo una visibilidad de lo que es la actividad sospechosa, estoy pudiendo identificar lo que son prácticas riesgosas, estoy entendiendo como cuál es la actividad del perfil y puedo diseñar algunos controles, tener reportes, detectar anomalías, etcétera. Cuando hablamos, por ejemplo, y aquí muy particular del tema de anomalías, aparte de que a mí el sistema me envía un reporte y me diga, oye, mira, Fernando, es que a ti esta semana se te conectaron los DBAs y te hicieron unos updates, un inserts y unos deletes en las tablas de salarios. Ah, bueno, sí, está muy interesante. Pero hay unas actividades muy particulares donde yo puedo decir que son anomalías. Voy a dar un ejemplo, un caso. Oye, mira, es que aquí normalmente a la base de datos siempre se conectan a través de una aplicación.
no hay nadie autorizado para que se conecte a través de un toad a hacer cosas, por ejemplo, excepto el DBA. Pero resulta que entre las anomalías encontramos que es que Andrés Pérez, que está por allá en el área de operaciones de la compañía, por alguna razón se conectó desde un toad y estuvo haciendo cosas dentro de la base de datos. Eso es una anomalía. O se ¿Otra nos vez? conectaron desde una red diferente. ¿Cómo? ¿Otra vez? Pues ya se le dijo la primera vez. ¿Otra vez? Sí, entonces ahí es donde vamos a tener todo ese tipo de cosas. Es que tenemos una actividad inusual a las 2 de la mañana. Oye, ¿cómo así que una actividad inusual? Sí. Core Audit detectó que hay una anomalía porque normalmente hay una actividad, una cantidad de instrucciones de SQL que se están ejecutando entre 2 y 3 de la mañana y es algo que se sale de los parámetros de lo que es la operación normal de la base de datos. Es como tal una anomalía. Entonces ahí es donde entras tú a trabajar con esa parte. Voy a mostrarles aquí un poquito. Entonces, repository, vamos a ir a Forensics. ¿Sí? Entonces yo tengo un repositorio. Entonces, puntualmente aquí yo tengo grabadas absolutamente todas las sesiones que se están generando y toda la actividad que tengo dentro de la base de datos. Particularmente, yo encontré que por aquí, pues hay un usuario que se logueó, que es Tom, posiblemente el hombre es un DBA, pero pues venga, miremos a ver qué es lo que está haciendo Tom. Entonces yo tengo aquí el Session ID, tengo cuándo inició esa sesión, a qué horas terminó, tengo un Process ID, tengo el número de serie, si se logueó, con qué usuario, desde qué aplicación, desde qué máquina en particular, ¿sí? ¿Cuál es el usuario del sistema operativo que estaba utilizando? ¿Sí? La terminal y obviamente su dirección IP. Entonces, aquí me va a dar todo ese detalle. Cuando yo quiero ver, oye, ¿qué estabas haciendo en esa sesión? Yo tengo aquí absolutamente todas las instrucciones SQL que se ejecutaron en esa sesión de Tom. O sea, a mí Tom no va a decir, ay, mira, es que yo no fui, yo no lo modifiqué, yo no fui el que realizó esa instrucción sobre la base de datos. Entonces voy a tener absolutamente toda la trazabilidad. Esto es bien importante. Incluso hasta bloques de datos, bloques de transacciones que se están ejecutando internamente las voy a poder ver. O sea, tengo una visibilidad del 100%, no hay nada que se le escape aquí. ¿Por qué? Porque yo no estoy actuando en ninguna de las capas, ni de las capas de red. Me estoy yendo directamente a trabajar de la mano del SQL Engine. ¿Ok? Luego puedo ir a mirar el Reduce Activity. Entonces yo puedo empezar a filtrar. Bueno, yo quiero ver quién se está conectando desde Toad. Filtro. Me dice que es Tom. Y efectivamente me está dando aquí toda la actividad que yo puedo tener. Y me está mostrando cuál es la línea de tiempo. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer temas, por ejemplo, de correlación. Muéstrame el nombre del usuario. Muéstrame el programa, ¿sí? Pero vamos un poquito más arriba. Desde esta parte yo puedo ver la actividad desde el source. Entonces yo quiero ver todos los que me estén utilizando, por ejemplo, SQL Plus, ¿sí? Y quiero que me muestres, hazme una correlación entre el nombre de usuario, el programa que está utilizando y la máquina. Pero ven aquí no se va a ver muy bien. Vamos a resetear los filtros. Vamos a mirar mejor todos los que estén conectando como CAPP. ¿Qué me está diciendo? Se están conectando a través de un SQL Plus desde esta dirección IP específica y yo voy a poder ver cómo es toda la relación, incluso de una manera gráfica. Por ejemplo, los filtros y vamos a mirar conexiones de TNS. Entonces, a través de TNS, ¿sí? Yo estoy teniendo, se me conecta con SYS, con este usuario CAPP Tom, y lo están haciendo, obviamente, de manera
local. Y tengo diferentes formas de poder relacionar o ver cómo son esas interconexiones que estoy teniendo. Pues, oye, Tom se está conectando desde un SQL Plus, desde CentOS, por un TNS, lo está haciendo de manera local. Y yo voy a poder manipular todas estas vistas, hacerlo de una manera muy gráfica, poder evidenciar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Incluso vamos a mirar la parte de lo que son las anomalías. Vámonos por aquí a Wizard, ¿sí? Vamos a buscar en la parte de seguridad. Vamos a ver las anomalías en general. Entonces, yo quiero crear un monitoreo. Yo quiero decir, oye, mira, es que yo a esta base de datos IX en 11G quiero que me reporte las anomalías. Oye, avísame cuáles son los nuevos SQL. O sea, SQLs que nunca se han ejecutado en esa base de datos, muéstramelos. SQLs que tengan altos volúmenes, repórtamelos. Necesito que me los muestres. ¿Sí? Por ejemplo, muéstrame cuáles son las nuevas conexiones que se han realizado hacia esa base de datos. Todo esto ya está preconfigurado. Todo esto ya viene aquí creado. Y a partir de que yo creo estas políticas a nivel de los wizards, pues ya simplemente puedo ir a todo lo que es la parte de reportes, ¿sí? Puedo buscar lo que son los anomaly reports y miremos, por ejemplo, quiero ver cuáles son los nuevos SQLs que se han ejecutado. Entonces, vamos a ver este reporte aquí previo. Vamos a decir, oye, mira, es que en tu base de datos, en este IX, en esta instancia de 11G, pues, tú has tenido este usuario, HRAPP, que te ejecutó este nuevo SQL. Esto es algo que nunca antes se había ejecutado dentro de la base de datos. Entonces tienes que entrar a mirar, bueno, ¿y qué están haciendo aquí? ¿Sí? Alter session cycle bin, por ejemplo, el asterisco from my copy. Ahí ya empezamos a identificar cosas en particular. Y ya para terminar, vamos a mirar finalmente todo lo que es la parte preventiva, de una manera muy, muy rápida. Entonces, cuando yo miro la parte de SQL Blocking Lockdown, en este caso, pues, SQL y SQL, que es lo que tengo en esta consola, yo puedo decirle, oye, mira, es que yo necesito hacer un lockdown y bloqueame a mis DBAs sobre esta instancia de X. Vas a decirle que, por favor, esta gente puedan hacer DMLs contra un esquema en específico, o que tengan un acceso completo a un esquema, o que puedan ejecutar excepto TDLs de bajo riesgo. Yo estoy creando de alguna manera un control, estoy evitando, estoy bloqueando. Finalmente, desde todos estos wizards yo puedo controlar. Yo quiero bloquear DDLs específicos. Por ejemplo, yo quiero que sobre esta instancia podamos evitar que se ejecuten ciertos DDLs que hagan cambios a usuarios, a roles, a privilegios. Inicialmente y por defecto todo esto se hace en modo log only, pero yo puedo también configurarlo de modo de que se haga el bloqueo y que ese bloqueo sea efectivo. Y también tengo pues algunas metodologías para poder, si estoy trabajando con ambientes de desarrollo y demás, pues poder tener un bypass o una amnistía que yo pueda configurar, donde genero un código random que lo coloco como el comentario entre las instrucciones hacia la base de datos, para evitar que se bloqueen las actividades o ciertas instrucciones que yo tengo definidas en mis políticas de seguridad. Básicamente es lo que quería mostrarles del lado del producto. Realmente es muy sencillo, es muy fácil de operar, no tiene, digamos, un grado de complejidad alto. Esta es la manera en que se pueden hacer todos estos niveles de control, tener todo este tema de control preventivo en su nivel 4, poder hacer incluso como cereza del pastel, hay una opción adicional para hacer toda la parte de data masking y crear muy buena data falsa para los ambientes que yo tenga que no sean productivos, los cuales normalmente pues yo no
no voy a estar cuidando tanto, no tengo un nivel de seguridad tan alto. Y bueno, pues estamos abiertos. Recuerden que esto es un Lego. Incluso se recomienda no adicionar más de 2 niveles al tiempo o ir creciendo de esa manera gradual para facilitar toda la estrategia de adopción. Soportamos múltiples plataformas, versiones de Oracle, diversos sistemas operativos, múltiples versiones de SQL Server, MySQL, MariaDB, Postgres, sistemas operativos en 32, 64 bits, Sybase, por ejemplo, DB2, incluso ZOS. Y estos son algunos esta es la matriz de compatibilidad de acuerdo a cada uno de los niveles. Y si quieren tener algo más de detalle pues al respecto, podemos hacer una sesión personalizada con ustedes para poder buscar una solución que se adapte, digamos, a la tecnología que ustedes tengan actualmente dentro de su compañía. Muy bien, no sé, quisiera aprovechar qué preguntas, qué dudas surgieron. De pronto me extendí un poquito ahí en el tema de la demo, igual es bastante tema por cubrir. Ahí, es un tema bien interesante, quería que vieran las diferentes funcionalidades de cómo opera la plataforma. Realmente es sencillo. ¿Cómo se licencia? Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hay dos particularidades, y voy a dar el ejemplo, digamos, con las bases de datos, que es lo más común, lo que más encontramos en el mercado, que es Oracle y SQL Server. Entonces, estamos hablando de que el licenciamiento particularmente siempre se realiza por instancia, pero vamos a hablar, cuando estamos hablando del lado de Oracle, una instancia como tal es una base de datos, mientras que cuando estamos trabajando del lado de SQL Server, cuando yo tengo una sola instancia, yo dentro de esa instancia de SQL Server puedo tener X cantidad de base de datos de acuerdo a lo que me soporte el hardware o el servidor con el que estoy trabajando. Entonces, la respuesta es, se licencia inicialmente lo que es por instancia y tenemos entonces esa diferencia, por ejemplo, en SQL como Oracle. Otro de los temas interesantes es que la licencia yo la puedo tener de acuerdo a los diferentes niveles. Entonces, oye, mira, es que yo quiero tener solamente el nivel 1 y 2. Lo puedes adquirir. Puedo tener del nivel 2 y 3. Puedes tenerlos todos por separado, de alguna manera. Solamente el nivel 2 y 3 no pueden ir de manera independiente. Sin embargo, pues puedo ir creciendo gradualmente de acuerdo a como el negocio lo requiere. Entonces, supongamos, yo puedo tener una estrategia donde yo tenga los 4 niveles licenciados para mi ambiente productivo, mientras que para un ambiente que sea de QA, para temas de desarrollo, pues prácticamente pueda tenerlo con la 1 y la 2 o simplemente con la 1, ¿sí? Con ese único nivel. Entonces, realmente es sencillo, ese es el caso más común. Obviamente ya casos donde tenemos Sybase, MySQL y demás, pues ya lo entramos a evaluar, lo revisamos, pero particularmente en la forma en que se licencia. Y Pero, Néstor, disculpa, sí. ¿qué condiciones tenemos para esta licencia? ¿Esta licencia es por cuánto tiempo? ¿Cómo funciona? Mira, en realidad son preguntas que queremos hacer un poco a los posibles usuarios, porque nosotros tenemos el producto activado con la idea de que algunos entran por la solución de data masking, porque hay una necesidad y es como lo primero con lo que conocen la herramienta. Entonces, activar el enmascaramiento de datos por un mes para probarlo suele ser algo que funciona. El tiempo de instalación son 5 minutos, entonces es algo muy sencillo. Nosotros podemos proveer la solución con bases de datos de prueba, o que lo enchufen a sus propias bases. En ese caso, lo que necesitamos saber es, bueno, cuántas bases son, qué tipo de bases, si es MySQL, si es Oracle, y ahí proveer, dar soporte para esa instalación si lo necesitaran. Algunas personas se mandan de una a hacerlo solo,
no piden ayuda o solamente dicen, sí, buenísimo, ya lo logré. Y en otros casos necesitan un poco más de ayuda y se les provee una reunión o las reuniones que hagan falta. Ahí, Vero, por ejemplo, quiero hacerte una nota y es, realmente, digamos, como yo lo explicaba ahora, la instalación de la herramienta o ponerla de alguna manera a funcionar es instalación en NNFX de Finish, te tarda 5 minutos, pero realmente cuando ya entras a parametrizar la herramienta, cuando entras a crear tus alertas, cuando ya estás modelando como tal el servicio que vas a tener de auditoría, es allí donde entra toda esa parte de servicios en los cuales nosotros los podemos apoyar. Entonces, ese es el componente importante. No basta simplemente con que lo instales, obviamente, hay detrás un trabajo interesante para poder que la herramienta nos genere valor. Digamos que no por sí sola va a hacerlo, hay que tener una muy buena configuración, parametrización de qué es lo que queremos, de qué manera lo queremos, y a partir de allí es que vamos a tener una herramienta realmente efectiva. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Yo lo comento más por el lado de que el pedido que hacen muchos de nuestros clientes o los que están interesados en la solución tiene que ver con cuándo vas a estar para mí si yo necesito como un servicio postventa y toda esa política, y realmente nos gusta hacer eso. ¿Alguien levantó la mano? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla Luis Daniel de Guatemala. Tenía una duda. Ustedes explicaron al comienzo de cómo funcionaba la arquitectura de su herramienta en un entorno de Oracle, pero quisiera saber cómo funcionará entonces en un sistema de SQL Server. ¡Wow! Un disparo directo. Muy bien. Ese disparo directo me gustó. La respuesta te la tengo que investigar. Mal haría en decirte cualquier cosa que no sea ajustada a la parte. Eso tenemos que averiguar con el equipo de desarrollo cómo lo hicieron en esa parte. Desconozco en este momento, pero lo voy a investigar, más que investigar, lo voy a preguntar para tener esa respuesta. Muy buena la pregunta. Lamentablemente, al menos yo no la sé en este momento. Perfecto. Fernando, nos hemos extendido con el tiempo, nos hemos ido un poquito más allá de lo que estimábamos. De todas formas, cualquier inquietud que haya llegado por el chat, igual vamos a ver de poder responder por correo. No sé si hay algún comentario final. En todo caso, me gustaría, Fernando, si me puedes ayudar con la diapositiva del equipo de trabajo. Un poquito para ir dando cierre. Obviamente el tema da como para poder desarrollarlo con mayor amplitud. Sin embargo, le queremos, antes de finalizar, queremos presentarles a nuestro equipo de trabajo. Si ustedes necesitan asesoría personalizada para su empresa, pueden contactar a Catalina Velázquez en Colombia, a Jessica Grisales en México, a Claudia Alzate en Chile, Cristian Carlos en Perú y a Fernando Parra en Ecuador. Así es que estamos a su disposición. Les agradecemos mucho por su participación en esta tarde. Le agradecemos. Si puedes poner la siguiente diapositiva, Fernando, por favor, te lo voy a agradecer. Les agradecemos a todos por su participación en este webinar y los invitamos a seguirnos, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Esta sesión próximamente será publicada en nuestro canal de YouTube, donde la pueden volver a ver y compartir con sus colegas. Esperamos que esta presentación haya sido muy valiosa para ustedes y sus empresas, así que muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos.